Anabela Laya Vizcaíno, gerente de Acredita, que fundó en el 2018 al introducir en Latinoamérica las credenciales digitales como nuevo estándar para el reconocimiento de habilidades y conocimientos. Tiene más de 14 años de experiencia en consultoría para proyectos de transformación digital y es, entre varias cosas muy impresionantes, nombrada por Holon IQ entre las top 200 CEOs de educación global. Además, ganadora del premio Endeavor Colombia como mujer que impacta en el 2021. Voy a dejar que Anabela cuente su historia más a fondo y primero que todo darle la bienvenida al podcast. Bienvenida, Anabela, ¿cómo estás? Hola Johnny, bien, ¿y tú? De verdad, gracias por esta invitación. No, muchas gracias por venir, encantado de conocerte y la verdad sí, te he seguido unos años y Acredita su historia desde de pronto el comienzo, porque estoy muy pendiente de lo que pasa en Colombia y especialmente en el campo de la educación. Sí, Así que, por favor, antes de empezar a hablar de Acredita más a claro. fondo, cuéntanos tu historia. ¿Cómo empezó tu historia profesional en la educación? Y si quieres mencionar algo de tu propia educación, por favor. Claro, claro, mira, bueno, a mí me gusta contar y dar contexto porque también luego puede dar luces acerca de por qué Acredita tiene tanto propósito para mí. Yo soy migrante, soy venezolana viviendo en Colombia. Y antes de empezar en Acredita, pasé por un proceso de reclutamiento bien fuerte. Y entonces me pidieron todas mis credenciales académicas y profesionales de los últimos 10 años. ¿Eso que implicaba? Que tenía que ir a buscar registros, certificados y diplomas en Venezuela, y muchas de las organizaciones que ya habían allí por la situación política y económica del país ya habían cerrado y no tenían un proceso en línea para solicitar información o evidencias de las experiencias, programas, cursos, lo que fuera. Afortunadamente, una de esas empresas de la cual necesitaba, en este caso era un certificado laboral, tenía una oficina sucursal aquí en Bogotá. Me acerco y les digo, venga, necesito este certificado laboral porque estoy en un proceso de reclutamiento y si no tengo esa evidencia, no me puede contratar mi potencial empleador. Después de mucho buscar, dicen, no, Anabela, tus registros no están. Y yo, ¿cómo que mis registros no están? Bueno, después de un proceso, long story short, súper tedioso, burocrático y desgastante emocionalmente, obtuve mi evidencia, mi certificado, pero esa no es la fortuna de la cual tiene la mayor parte de la gente. Si te pones a pensar, seguramente a ti también te pasa, Johnny, si yo te preguntara dónde están tus credenciales académicas y profesionales de los últimos 10 años. Para ti quizás, que también has vivido en muchos países, sería súper complejo tener todas esas evidencias. ¿Por qué? Porque están detrás de burocracias, procesos, detrás de voluntades de otras personas en distintos formatos, distintas plataformas. Entonces, esta problemática de tener las evidencias de nuestros conocimientos, habilidades o experiencia laboral en un formato digital que sea aceptado globalmente y en el cual cualquiera pueda confiar, ese problema es el que precisamente estamos resolviendo en Acredita, y esa parte de mi historia personal conecta entonces con lo que hacemos hoy. Acredita lo que permite entonces es certificar logros y habilidades en un formato globalmente aceptado, libre de fronteras, se verifica en línea en tiempo real, cuestión con un clic y sin burocracias ni personas que estén en el medio. Y eso le pertenece a la persona y no a la organización que lo otorgó. Eso un poquito, me voy a meter un poquito en el tema técnico, pero igual es chévere. Eso es gracias a la tecnología blockchain, que permite que estas evidencias o estos certificados sean un activo digital de la persona. Entonces ya olvidémonos de intermediarios, si la empresa cerró, explotó, le cayó un meteorito, no pasa nada porque esa evidencia del conocimiento o de las habilidades de las personas ya quedó registrada en blockchain y puede ser consultado allí pues, para siempre. Entonces, esa es un poco mi historia. Nosotros entonces estamos utilizando este formato precisamente para atender a segmentos como educación superior, educación no formal y el mundo corporativo. De manera que cuando una persona termine a satisfacción un curso,
un bootcamp o un diplomado o desarrolla algunas habilidades, entonces en lugar de que le den esos diplomas tradicionales, que puede ser o en físico o en un PDF, les dan, a través de la plataforma Acredita se le otorga una credencial verificable. Y así entonces le damos a la persona portabilidad de sus logros, verificación inmediata y una identidad profesional, pues, digamos, más adaptada a los tiempos de hoy. Entonces, bueno, eso es un poquito como me metí en la industria de la educación. No fue algo quizás demasiado intencional, pero ha sido un recorrido súper interesante y súper apasionante y he ido aprendiendo sobre la marcha. Yo mis estudios formales son, imagínate, en comunicación social. Entonces la gente siempre se pregunta cómo una comunicadora social termina liderando una empresa de tecnología educativa. Y yo digo, mira, eso es lo chévere del lifelong learning, ¿no? Que la vida te va permitiendo escoger diferentes pathways, diferentes carreras, y yo mucho de lo que he aprendido ahorita para ejercer mi rol en Acredita, lo he ido aprendiendo tanto de peer to peer, como de persona a persona, como de educación no formal, cursos como de aceleradoras o incubadoras para emprendedores. Y entonces, bueno, así es como caí un poco en esta industria, ya gracias a Dios porque me he rodeado de gente que sabe mucho de esto, he aprendido un montón y bueno, y espero pues seguir ojalá aprendiendo y agregando valor a mucha gente. Fantástico, espectacular. Sí, antes de profundizar tu historia emprendedora, que es, me imagino, Sí, tiene muchas luchas que sí, no detallaste ahorita, y hay mucho que hay que contar acerca de tu historia antes de empezar esa lucha emprendedora, porque qué te preparó para sí, eso, etcétera. Y solo sí, quería mencionar que de una pensé en el sistema vocacional de Finlandia, que precisamente ha logrado de una manera pionera acreditar competencias, experiencias prácticas laborales que nadie ve. qué Y estaba en ese maravilla. tipo de proyectos intentando también a llevar ese modelo al mundo latino. Ojalá. Y quisiera, digamos, mirar un poquito cómo lo ves desde tu perspectiva, ya haciendo esto a nivel global, o sea, digital. En Finlandia, el sistema vocacional funciona así que tú, antes de entrar en el bachillerato académico, Sí, tienes la opción de ir por el bachillerato académico normal o por una escuela vocacional, o sea, para una carrera buenísimo. más profesional. Y es Wow, un camino muy respetado en Finlandia. Hasta el 49-50% de la población va al camino vocacional. wow, Así que el sistema educativo finlandés está en la vanguardia de muchas cosas, pero no se habla lo suficiente acerca de esa parte vocacional, que es una opción muy práctica para mucha gente que no tiene ese interés académico. correcto. Y cómo funciona la práctica es que los colegios vocacionales trabajan directamente con las empresas, donde en las empresas, las fábricas, desde peluquerías hasta fábricas complejas, con Sí, máquinas que toca aprender a manejar, tú haces tu estudio practicando, trabajando en la práctica, o sea, en la empresa, lo más que puedas. Y a sí, través de una comunicación entre el tutor profesional de la empresa sí, y sí, un profesor académico del colegio vocacional, van monitoreando y siguiendo cómo va el desarrollo de tus competencias. Y ok. mientras tú vas trabajando, vas acreditándote con Créditos académicos, créditos claro, académicos. Y eso pasa en ok. Finlandia y tienen el colegio vocacional que te acredita. Y hasta la Universidad de Ciencias Aplicadas tienes, digamos, un camino muy abierto, flexible con lo Wow. vocacional. Pero a nivel digital, global, es muy difícil escalar eso. Y ahí veo que tienes como una eh, entrada muy interesante en ese campo donde puedes acreditar Sí, ese tipo de competencias y conocimientos sin necesidad de ser una institución educativa. correcto, correcto. Mira, y eso es parte también de la promesa de valor de Acredita. Nuestro eslogan dice conectamos habilidades. Y es que ahorita el mercado laboral está favoreciendo más las habilidades por encima de los títulos, ¿no?
Por ejemplo, te doy un ejemplo muy concreto. Cuando yo busco contratar a alguien en mi equipo Acredita, no necesariamente busco o a un ingeniero o a un administrador o a un economista, por decir algo, sino necesito a alguien que tenga skills de venta, de mercadeo, de social media, de influencia, negociación, resolución de conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo atractivo de estas credenciales, es que permiten certificar esas habilidades, esas competencias, más allá de los títulos, y eso es lo que busca el empleador, ¿no? Ahora bien, aquí el reto está en que Acredita lo que brinda es la plataforma de certificación, pero quien realmente tiene que otorgar estas credenciales y certificar que la gente tiene las competencias desarrolladas son las instituciones educativas. Entonces, ahí es cuando nosotros venimos y es también parte del cambio que estamos impulsando, es que las universidades y las instituciones de educación repiensen sus hitos de certificación. No solo el qué, sino el cuándo. Una educación superior generalmente lo que hace es otorgar un título de licenciatura de pregrado cuando la persona culmina después de 4 años una carrera y es comunicador, abogado, lo que fuera. ¿Qué es lo que estamos empujando nosotros? Que mientras la persona vaya cursando su licenciatura se le certifiquen estas competencias o estas habilidades. Entonces, hizo el primer año y bueno, la persona es competente en comunicación, en resolución de conflictos, en liderazgo. Y mientras la persona va avanzando por su pregrado, se le van otorgando estas credenciales y cuando ya se gradúa y a la vez va alimentando su perfil profesional en LinkedIn. Entonces, esto es chévere porque ya no tiene que esperar a graduarse para tener algo atractivo que alimentar en su hoja de vida. Entonces, cuando la persona se gradúa, ya tiene no solo el título formal, que muchas veces es súper, súper importante, sobre todo en las profesiones reguladas. Haz de cuenta un ingeniero o un abogado, por ejemplo, pero adicionalmente tiene estas competencias o estas habilidades certificadas que le dan como ese vistazo único de qué lo diferencia a esa persona de cualquier otra persona egresada de esa misma carrera, de esa universidad. Entonces, eso es interesante. Lo mismo ocurre en el tema en instituciones técnicas o incluso en instituciones de educación no formal. Me llamó mucho la atención de lo que comentas del sistema educativo de Finlandia. Me parece fantástico, ¿no? Porque una de las cosas que hoy se habla mucho es como esa brecha tan grande que hay entre el sector productivo y la academia, ¿no? Y de esas skills gap, ¿no? Que muchas veces la gente se gradúa de la universidad o de la escuela y no tiene las competencias que necesita un empleador, ¿no? Otra de las cosas que también nosotros empujamos mucho y que tratamos de que ocurran es que son esas alianzas entre el sector productivo y la academia y que la evidencia o el reconocimiento de esas habilidades venga con un doble sello o respaldo. Por ejemplo, ahorita hay muchas empresas estas de tecnología, haz de cuenta, un Microsoft, Oracle, Cisco, que ellas mismas son quienes certifican en el ciberseguridad o en el manejo de sus productos o sus plataformas, y el sector académico no tiene la manera de estar al día en las mejores prácticas de ciberseguridad y en cosas tecnológicas. O sea, es que no les da. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo mucho ahorita? Hacen alianzas entre empresas de tech como estas con el sector académico y entonces el programa de ciberseguridad tiene como, y la certificación del mismo tiene ese doble sello, el sello de la empresa y el sello académico, ¿no? Ojalá esto ocurriera, como dices tú, desde etapas más tempranas. A mí me encantaría que a mi hijo, por ejemplo, yo tengo un niño mayor que mi hijo mayor tiene 14 años y él ya programa videojuegos. Pero todo lo ha aprendido por su cuenta. Se metió en Udemy y sacó unas certificaciones y se mete en foros y ta. Qué chévere sería que una empresa de estas que desarrolla videojuegos o lo que fuera hiciera alianzas con una escuela de educación básica. Pero bueno, eso ya sería como el estado del arte. Y si te cuento un poquito por dónde vamos ahorita, creo que otra tendencia muy marcada es el tema de microcredenciales. No sé si ese tema lo estás viendo tú también por allá en Finlandia, que lo que consiste un poco es desglosar logros académicos de gran alcance, quizás como en piezas más modulares, si se quiere, y que le den más autonomía al estudiante, ir haciendo su propio learning pathway y van como apilando esas credenciales como
torres, piezas de Lego, y luego eso se traduce en algo mayor. Entonces, esa es otra de las tendencias a las cuales le estamos un poco apuntando. Todavía en Latinoamérica hay, pero todavía está incipiente, ¿no? Pero bueno, eso es algo precisamente que estamos pues tratando de que la gente lo apropie más y que el término sea también más acuñado, no solo por la parte académica, sino por el empleador, que Así lo es. valore y confíe en ello. Así es. ¿Y cómo ves lo de microcredenciales, digamos, ahorita en Colombia, en América Latina, en cuanto también a la educación básica? ¿Ves algo de microaprendizaje pasando digamos, paralelamente a la educación formal? Mira, lo que pasa es que, digamos, mi experiencia está más en educación superior y continuada que en básica, entonces te puedo hablar más de ese aspecto y no tanto de K-12, ¿no? Pero, Claro, enfoquémonos en eso. ok, en educación superior sí se ve que hay un mayor interés, sí se ve que la gente está ávida por explorar y conocer, implementar, y hay bastante teoría. De hecho, ya hay un framework, por ejemplo, de el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, tiene un framework de implementación de microcredenciales. La UNESCO también ha hablado de microcredenciales. La Comisión Europea también está hablando de microcredenciales. Entonces, hay teoría, hay esquemas de implementación, pero de ahí a que eso se ponga en realidad, realmente todavía hay un largo trecho, porque ya hay unos que sí lo están haciendo. Universidades, por ejemplo, como el TEC de Monterrey lo está implementando. Aquí en Colombia, la Universidad del Rosario también lo estaba implementando, la Universidad de los Andes, Universidad de los Libertadores. En México hay todo un movimiento en el estado de Guanajuato que incluso desde la gobernación de Guanajuato quieren, digamos, proponer este esquema educativo. Lo que pasa es que de ahí a ponerlo en la práctica es lo que quizás es como más complejo, ¿no? En Brasil, incluso yo fui a un evento el año pasado, allí en Sao Paulo, y el ministro de Educación empezó a hablar incluso hasta de temas de microcredencial. Entonces, el interés está, solo que yo creo que ahorita la gente está como cuidándose mucho en ver cuál es el mejor esquema para implementar. Quizás tienen un poco temor a equivocarse, como cualquier persona que va a implementar algo nuevo. Nosotros siempre lo que le decimos a las universidades, empiecen con mini quick wins, escojan un programa, prueben un piloto y vayan creciendo. No esperen a tener todo perfecto para poder implementar, porque si no es súper complejo. Y además que los frameworks están allí como una guía o una orientación, pero luego cada escuela, cada universidad va a tener su propio lenguaje de certificación. Porque el tema es que no existe una definición única de lo que es una microcredencial, ¿sí? Hay muchísimas. Claro. Entonces, eso también es un desafío. No existe una definición única en cuánto debe durar. Entonces, hay entre tantos y tantas horas. O de si tienen assessment o no tienen assessment, si son autodirigidos o son presenciales o son híbridos. Entonces, al no haber quizás como un esquema 100% compartido por todos, se convierte en un desafío, ¿no? Ya en Europa hay toda una suerte de framework que incluso indica esquemas de implementación, qué es un microcredencial y qué no. En América todavía no estamos viendo eso, pero al haber ya varias organizaciones de estas tipos multilaterales, proponiendo esto, ya hay varias guías y universidades que son pioneras en esto. Yo te puedo decir que de mis clientes, yo estoy trabajando hoy como con cerca de 50, 60 universidades. Hay cerca de, sí, como el 10% ya está activamente otorgando o sea, impartiendo microcredenciales, me refiero a la experiencia formativa y certificándolos con credenciales. Sí. El otro grupo está un poquito como en ese proceso de investigación y poner como los primeros pilares para sacar adelante estas iniciativas.
Y mirando esas 50 universidades, ¿tú ves que tienen problemas en común, algo de dificultades en común, donde tú, por ser pionera también en el campo, de una Sí, vez, cómo guiarlas? Porque claro, muchas veces en la educación básica y también en la educación superior hace falta líderes con sí, guías claras y con correcto. también el coraje y el valor y la confianza Sí, basado en, digamos, tanto hechos, bueno, de la práctica, pero también investigación pedagógica, investigación desde hace mucho tiempo y ya se sabe mucho, pero no hay nadie que muestre el camino. ¿Y crees ujú, que tú y Acredita también puede ser una de esas organizaciones que guíen, que establezcan también eh, un un marco. esquema Ujú. exactamente para América Latina, para un país a la vez de pronto algo Sí, parecido? precisamente nosotros inicialmente el tema de microcredenciales lo estábamos mirando, participaciones como en webinars, hemos colaborado con el BID, dando experiencia y siendo más en la parte como de ejecutores, ¿no? No tanto como en las definiciones, pero justamente ahorita ya sí nos estamos metiendo un poco más en el tema de consultoría, en hacer como ese diagnóstico inicial de qué es lo que tienen las universidades de todo su programa, cuáles de todos estos podríamos, digamos, adaptarlos o transformarlos a un concepto de microcredencial, cómo se pudiera hacer ese mapa de microcredenciales, el esquema de evaluación, mejores prácticas, etcétera. Y aquí, claro que nosotros no tenemos todo el conocimiento, si bien entendemos las tendencias y mejores prácticas, nos tenemos que aliar con personas que ya vienen de la academia dura y pura, por decirlo así, y hacer como ese match y esa sinergia. Justamente ahorita estoy trabajando en una consultoría para una universidad en México y tuvimos que hacer unas alianzas con personas que ya manejan a profundidad todo lo que es el esquema de competencias, porque si bien yo lo conozco, yo, claro, yo soy de la parte más bien como de tecnología, de la plataforma. Entonces ahí sí buscamos hacer match con muchos aliados de la academia y lo bueno es que entonces el cliente final que se lleva la parte conceptual de la academia, que nosotros tenemos algo, pero no somos expertos, se lleva eso, y la practicidad de un practitioner o un implementador. Porque precisamente eso es lo que ha pasado mucho ahorita, que hay demasiada literatura, si se quiere, y pocos ejemplos prácticos y concretos. Entonces ya nos estamos metiendo más en estas arenas, si se quiere, porque el mismo mercado nos los ha ido pidiendo. Genial. Y Sí. devolvámonos un poco hacia tu historia personal. Hablaste un poco de tu necesidad profesional de tener una solución como Acredita. ¿Y qué aprendizajes de vida has tenido antes de empezar con tu emprendimiento? Y no solamente hablando de tu propia educación formal, pero Sí. la educación y el desarrollo de tu vida. ¿Qué has aprendido que te ha llevado a ser exitosa en tu emprendimiento? Uy, eso ha sido, mira, el camino del emprendimiento es toda como una aventura. Yo antes de tener Acredita tuve otro emprendimiento, pero era una consultoría de negocio, entonces no era algo como muy escalable. Sí, era, vamos a llamarlo como una pyme, por decirlo, pero bueno, Mm. éramos varios socios, empezamos en Venezuela, nos expandimos a 3 países, etcétera, etcétera. Entonces, como aprendizajes quizás importantes en el camino, uno, yo creo que rodearte de socios o personas que te complementen, uno no lo tiene que saber todo. Fíjate que yo soy comunicadora y estoy en un tema de plataforma, credenciales verificables con blockchain, o sea, Mm. entonces buscarse personas que a uno lo complementen en skills, creo que es sumamente importante. En temas de emprendimiento, yo creo que ahorita hay quizás una overdose de aceleradoras o incubadoras, pero sí hay algunas que ayudan bastante, sobre todo porque además te conectan con un network o con un grupo de personas que están pasando por tu misma situación y personas que ya han cometido errores y los han superado con éxito, que tienen aprendizaje y que han pasado por ese mismo roller coaster emocional que uno. Entonces, conectar con esas comunidades creo que también ayuda bastante. Y en general, Sí, pasemos.
allá y porque eres mentora también. Entonces cuéntanos un poquito de tu rol como mentora ahora y qué consejos puedes dar basado en qué tipo de experiencia, que me imagino que tiene más que todo que ver con Sí, tu experiencia personal y no tanto claro. con tu estudio. Correcto, sí, tiene que ver un Porque poco con tú esto. qué eres, comunicadora o estudiaste Comunicadora. para ser comunicadora, pero qué eres de verdad es mucho más. Y lo que tú haces ahora como mentora, por ejemplo, si usemos eso como ejemplo, Sí. ¿tienes credenciales de acredita de ese conocimiento como mentora también? ¿O te hace falta todavía certificarte con eso? Eso está bueno, eso sería, tendríamos que ver porque esa certificación la he ido acumulando con la experiencia en muchas mentorías que he ido dando. Por ahora no la tengo certificada y fíjate que eso es un problema, ¿no? Porque muchas Mm, veces aprendemos en cualquier momento, en cualquier lugar y de la experiencia y nuestros mismos, digamos, sí, conocimientos no quedan avalados. Eh, mira, yo creo que el tema de las mentorías y los consejos van también muy atados a la necesidad que tenga cada gente. Lo que yo recomiendo mucho ahorita es, en vez de ser, o por lo menos lo que me ha buscado, lo que me ha servido a mí en Acredita también es ser como muy aprendizaje transversal. Lo que yo le diría a la gente, trata de no necesariamente siempre buscar como ascender en esa, como en esa carrera corporativa si luego quieres ser emprendedor, sino ir acumulando experiencia de diferentes áreas, porque esa integralidad es la que luego la gente va a necesitar para ser emprendedor, porque tienes que saber vender. Un emprendedor que no sabe vender, muere. O sea, un emprendedor que no sabe comunicar la potencialidad de su idea, muere. Un emprendedor que no sabe trabajar en equipo, que no sabe eh, liderar o hacer temas incluso hasta de servicio al cliente. Mira, a veces uno pasa más tiempo leyendo contratos de lo que uno se imagina. Entonces, yo me he tenido que aprender a ver, a entender un contrato, temas de contabilidad que yo no sabía antes. Entonces, uno tiene que ir aprendiendo pedacitos de cada cosa y a la vez rodearte de expertos, pero sí tienes que tener esas nociones básicas. Creo que eso es súper importante, flexibilidad y saber navegar desde lo más operativo hasta lo más estratégico. Y saber que a veces uno le toca hacer de delivery boy, por decirlo de algo, hasta hacerle un pitch a un inversionista y poder navegar entre esas dos aguas como con mucha naturalidad y resiliencia. Yo creo que resiliencia una de las habilidades más importantes que necesitamos los emprendedores. Digo que solo tenemos dos estados, o euforia o depresión, porque es que es así, a veces uno, euforia o pánico, vamos a decirlo, a hacer como un reframing, porque en la euforia cuando te ganas un contrato súper importante, el cual le has metido corazón e esfuerzo, entonces todo el mundo, sí, lo logramos, no sé qué, y luego de pronto, no sé, cuando no se da algo o cuando la plataforma tiene un bug y colapsa y se cayó y tenemos a clientes llamándonos qué pasó, entonces entra uno, entonces siempre estás así entre la euforia y el pánico y necesitas y vas a llevarte muchos golpes duros. El crecimiento no es progresivo y lineal. En Acredita los primeros años fuimos creciendo un montón, luego otros años que decrecimos un poquito y luego otra vez. Entonces, también uno tiene que saber eso y de cada fracaso también asumirlo como con mucha humildad, aprender y tener la fuerza para no dejar que eso te afecte, sino seguir aprendiendo y luchando y sobre todo para motivar al equipo. sí. Entonces, creo que la resiliencia es como algo súper importante del emprendedor y de la cultura del emprendimiento. Sí, algo que veo que hace falta a nivel global es el apoyo hacia el emprendedor de la sociedad, porque no se valora para nada los fracasos, se valora solamente el éxito. Cuando el emprendedor ya sea exitoso, ya Sí, estamos orgullosos de nuestro emprendedor y lo sí, apoyamos, pero en momentos de fracaso hace mucha falta más apoyo y comprensión de la sociedad. Y ahí veo también que lo que los emprendedores entienden que los demás no entienden es que los fracasos muchas veces son pasos necesarios hacia adelante en el progreso y que si no fracasas no aprendes mucho.
Entonces, Correcto. ahí hace falta también reconocimiento. Y si con tu mentoría, que se basa en tu experiencia práctica, en incubadores, en aceleradores, por ejemplo, obviamente invitan a emprendedores Sí, anteriores o de pronto personas con mucha experiencia parecida para ser mentores basado en su experiencia, pero no de pronto por sus acreditaciones, sus sí, credenciales por ser emprendedor, porque no existen, sino hay que correcto. tener una red de contactos, la gente te conoce Yes. y te recomienda a nivel personal. Y esa red personal es lo que te salva la vida muchas veces, pero Súper. no lo puedes mostrar, digamos, tu perfil en LinkedIn de pronto no es suficiente, pero, pero ahí, digamos, pienso mucho en la educación emprendedora que hace falta en el sistema Hace muchísima falta. educativo, que cómo ser Sí, recursivo, cómo tener las habilidades humanas de un emprendedor, que muchas veces correcto. son habilidades humanas, o sea, el humano hace muchísimos años era más recursivo, sabía colaborar ante todo para sobrevivir Así es. y etcétera, y tocaba ser creativo para resolver problemas, pensar Sí, críticamente ante dificultades. Y ahora hemos perdido muchas de esas habilidades y no se valora cuando uno de verdad pasa por un proceso de emprendimiento y no logra correcto. demostrar al mundo sus progresos. Mientras uno Correcto. tiene su IP muchas veces, o sea, la propiedad intelectual en su cabeza, hasta no haber podido capitalizarlo en el realizarlo en el mundo real, nadie sabe de lo que tienes en la cabeza. Y eso es donde veo también una gran oportunidad conectar, digamos, el mundo del emprendimiento con el mundo Con educativo, con credenciales de alguna manera, objeto. donde tendrías hasta las aceleradoras mismas como organizadores que Así es. utilizarían tu sello o sellos Correcto. parecidos. No sé qué piensas de eso, es como un comentario general que veo que hace mucha falta lo del emprendimiento y la acreditación, el reconocimiento del progreso del emprendedor que va arriba y abajo. Y la idea es obviamente no entrar en demasiada euforia cada vez que ganas un contrato y no en demasiado pánico, sino intentar a tener olas más balanceadas y cuando tengas mucha experiencia ya ni reaccionas cuando te pasa algo que te pasó hace 10 años, porque ya te ha pasado miles de veces y sabes que vamos a salir de aquí, de eso también. Correcto. Sí, mira, de hecho nosotros en Acredita hemos colaborado con, por ejemplo, gremios de egresados de universidades que buscan formar eh, emprendedores o dar mentorías. Entonces eso poco a poco también lo hemos ido como certificando. A mí me encantaría, creo que hay una universidad aquí en Colombia, si espero no equivocarme con este dato, creo que es la Universidad del Rosario, que está desarrollando un pregrado o licenciatura en emprendimiento. Y creo que es la primera vez que se ve algo así, porque yo siempre había visto como másters o ya, digamos, de temas ya de posgrado, de formación continua en temas de emprendimiento, pero nunca lo había visto en pregrado. Entonces, eso es chévere y ojalá esas experiencias académicas también estén conectadas con cosas que la gente tenga que aprender en el mundo real, porque yo digo, el emprendimiento no se puede vivir desde la academia, el emprendimiento se vive haciéndole, Justo eso iba a pero que mencionar. entonces desde el... Que sí, o sea, no podemos confiar y esperar a que las universidades incluyan carreras de emprendimiento porque va un poquito en contra del concepto del emprendedor, del Exacto, emprendimiento que de pronto quiere realizarse antes de entrar en ese camino académico, que muchas veces puede ser algo complementario cuando ya hayas logrado tener mucha experiencia en la vida práctica y necesitas especializarte con algo académico. Y muchas veces hasta te puede convenir entrar en esa parte académica mucho después en la vida. correcto, correcto. Entonces, mira, sí, definitivamente esas habilidades que tú mencionas son habilidades esenciales y que yo creo, quizás retomando la parte inicial de la entrevista, que son cosas que se tienen que enseñar desde pequeñito. Por ejemplo, la habilidad comercial, eso es algo que necesita todo ser humano, pero esas habilidades uno poco las ve reconocidas formalmente. ¿Qué es lo que pasa con el sistema educativo de aquí? Que lo que califica son asignaturas castellano, historia, matemáticas, ciencias, etcétera, etcétera.
Y uno ve unas calificaciones de, no sé, 10 sobre 10 o 5 sobre lo que fuera. Pero luego todas esas habilidades como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, resiliencia, a veces lo que dan son reconocimientos, pero que quedan como muy, como si fueran de otra categoría, como si no fueran tan relevantes tener la habilidad desarrollada de trabajo en equipo como saber de castellano, por si se dice. Y si me preguntas a mí, las dos son igual de importantes. Entonces, ojalá que poco a poco, Sí, pues... ahí te puedo decir de mi propia experiencia que la gramática de un idioma no va por encima de la habilidad de la comunicación. Si hablas mal inglés, si solo sabes comunicarte, es mucho más importante y valioso en el mundo que tu 100%. perfecto inglés que no sabes comunicar. Llegar el mensaje, exacto, correcto. Entonces, ojalá y poco a poco también los sistemas, lo que pasa es que las regulaciones son terribles y el Ministerio de Educación entonces le pone ¿me entiendes? Para implementar cualquier cambio es súper duro. Sí. Pero bueno, poco a poco ojalá las instituciones educativas no solo, porque seguramente sí desarrollan estas habilidades en los chicos. Sí, ahí te puedo decir, por ejemplo, en el Currículo Nacional de Finlandia desde el 2016 lo llaman el currículo de habilidades, porque enfatiza principalmente el desarrollo de habilidades humanas, o sea, habilidades, competencias ante todo, y utilizamos las asignaturas para desarrollar habilidades, donde el desarrollo del ser está en el centro, en el core del currículo. Así que ya hemos, digamos, tomado unos pasos hacia adelante. Trabajamos por fenómeno, el aprendizaje basado en fenómenos es un concepto bien reconocido en Finlandia, y en México el año pasado iniciaron los primeros pasos hacia el aprendizaje basado en proyectos a nivel gubernamental. Y pasan muchas cosas, pero va muy lento, como dices, y va demasiado lento también para estar esperando. Entonces, por eso también el Estado, los ministerios necesitan ejemplos a seguir, muchas veces del sector privado o del sector de las industrias. Sí. Y ahí veo que, digamos, si tú estás en una categoría de credenciales, de competencias, de conocimientos, y respectivamente de dónde llegan. Ahí, digamos, estamos en un universo paralelo donde podemos ir, digamos, creando un sistema alternativo, un modelo alternativo de desarrollo y crecimiento. Y la idea es, como yo lo veo, como que pasa con el homeschooling y la educación alternativa, que desde la pandemia ha crecido por todos lados. Sí. Que hay muchos padres que no ven, digamos, la importancia del sistema escolar como tal, ante todo, entonces buscan alternativas y niños también desde los 9 años ya quieren ser youtubers, ya intentan abrir sus propios canales y aprenden mucho más por fuera del colegio muchas veces que dentro del colegio en tantas cosas. Así que el mercado está listo, solo está esperando, digamos, líderes y regulaciones. Así es. Y oportunidades, y veo que hay muchas brechas para llenar y hace falta esas personas que muchas veces son los emprendedores y las emprendedoras que tienen la valentía de mostrar el camino, tomar los primeros pasos, sacrificarse por los demás, tomar riesgos por precisamente creer tanto en algo, no solamente por convicción personal, pero por intuición basada en mucha experiencia y por también exceso de conocimiento teórico, como también mencionaste. Ya sabemos que hay demasiado conocimiento teórico no aplicado todavía. Y eso es lo que solo está en espera de que alguien tome esas iniciativas a gran escala. Y ahí, en colaboración, como también mencionas, están enfocándose en colaborar con las entidades correctas, y hay un problema también en muchas organizaciones en la educación y por otro lado, es que buscamos ganar, competir y ganar contra los demás por encima de colaborar con los demás para llegar hacia adelante. Entonces, la colaboración en esa competencia, que no solamente dentro de tu propio equipo, pero entre equipos, en ecosistemas, por ejemplo, de emprendimiento, de educación y tecnología. Hay diferentes gremios por todos lados, pero también entre gremios, entre ecosistemas, crear, digamos, esos caminos, porque al final de la cuenta estamos todos con el mismo interés, ojalá, del bienestar
el progreso y la educación, el crecimiento saludable de los niños, del futuro del país, para que podamos también nosotros algún día gozar de una pensión o gozar de alguien que nos pueda cuidar, o que tengamos un país, una sociedad donde vale la pena vivir. Así es. Totalmente de acuerdo contigo, me parece súper lindo el mensaje que dices. Yo creo que toda innovación surge de la colaboración, de recoger distintos puntos de vista, distintos tipos de experiencia. Y mira, educación superior, yo creo que globalmente está pasando por una crisis también, de que la gente realmente está repensando si vale o no vale la pena el tiempo, el dinero y el esfuerzo versus el retorno de eso en empleabilidad, ¿no? Y lejos de ponerse las universidades a competir unas contra otras, es pensar y colaborar juntas, bueno, cómo podemos replantear nuestro modelo, cómo nos podemos adaptar a las nuevas generaciones, cómo nos podemos adaptar a los nuevos mercados y colaborar entre nosotros como un mega ecosistema de educación superior para salir de esta crisis y volver a ser un destino atractivo para las nuevas generaciones. Sí. Y si tú pudieras recomendar algo, escoge tú un grupo de objetivos. ¿A quiénes te diriges tú con tu oferta actual? ¿Cuál es tu oferta actual? ¿Y qué tipo de colaboraciones buscas? ¿Y qué invitaciones tendrías? Mira, yo principalmente, pues mi plataforma de credenciales verificables. Nosotros atendemos entonces educación superior, educación no formal y corporativa, aunque el mayor porcentaje de nuestros clientes están en la parte de la academia, en educación superior y continuada. Básicamente la promesa de valor es transformar entonces esos hitos de reconocimiento y en el cómo se certifican y la herramienta de certificación, que yo digo que también es súper importante. La promesa de valor de Acredita es certificar con mayor foco hacia la empleabilidad. ¿Y eso qué supone? En un formato digital, socializable, verificable en línea, tiempo real, pero también mucho más granular y diciente. Cuando uno da una de estas credenciales que se comparten por redes sociales, son interactivas. Haz de cuenta, es una medalla interactiva. Y cuando haces doble clic sobre esa medalla, se despliega la descripción del proceso de aprendizaje, las habilidades que desarrolló la persona, los criterios que tuvo que hacer para ser merecedor de ese logro, si tiene algunos estándares asociados, incluso se le puede adjuntar una evidencia. ¿Qué es una evidencia? Imaginemos que estamos certificando a un UX UI, estos que diseñan las interfaces de las plataformas. Le podemos llevar un link a su repositorio de diseños y de interfaces. Entonces se hace portable no solo el certificado, sino la evidencia de lo que la gente puede ponerlo en práctica. Entonces, estas colaboraciones principalmente son con instituciones educativas, de eso se trata un poco la promesa de valor de Acredita. Por ahora estamos en Iberoamérica y también, exacto, sí, en Latinoamérica y en España, también tenemos algo en Portugal. Y bueno, poco a poco, ojalá podamos seguir colaborando con más países de Europa o incluso también con Estados Unidos colaboramos, pero por ahora no tengo un cliente allá. Yo a ellos los miro también más como una referencia porque sí están avanzados un poco más en términos de tecnología y apropiación digital. A Europa la miro más porque sí están trabajando de una manera muy colaborativa. Ellos están ahorita sacando todo lo que es la billetera digital y ya eso está totalmente regulado y para el 2020, creo que 2027, todos los ciudadanos van a tener una billetera digital donde no solo van a tener las credenciales de identidad, haz de cuenta pasaporte o lo que utilicen, sino también credenciales académicas y las van a tener en su billetera. De financieras, de salud o de lo que fuera. Entonces, ese es otro tipo de cosas con las cuales también estamos tratando nosotros de empaparnos y colaborar para ver si podemos traer algo de esa expertise y de esos progresos que tienen en estas regiones, pues para Latinoamérica. Genial. Bueno, veo Sí. que tienen muchos caminos posibles hacia adelante, muchas alternativas y son súper relevantes para muchas cosas. ¿Dónde se puede encontrar más información de ti y de Acredita? Bueno, pero yo creo que principalmente de Acredita, nuestro website es www.acredita.com con doble T, Acredita con doble T.
También nos pueden conseguir en redes sociales, donde más tenemos tracción es en LinkedIn, por ser un servicio pues profesional. Y a mí principalmente en LinkedIn es donde tengo la mayor parte pues de comunidad y donde comparto la mayor parte de contenido referente a lo que hacemos. Así que bueno, encantada de conectar con personas que también sean entusiastas de la educación y la innovación por cualquiera de estas vías. Excelente. Bueno, Anabela, muchísimas gracias por hoy y espero mucho seguir tu progreso y seguir hablando en una próxima ocasión. Gracias a ti, Johnny. La conversación estuvo súper amena. Mil gracias por contactarnos y bueno, quedo pendiente cuando ya este capítulo o episodio salga en vivo, pues para compartirlo también con la comunidad. Claro que sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias de nuevo. Y hasta un abrazo. luego. Un abrazo.